Bueno amigos, este es el Mini Countryman, el modelo más grande de Mini, un subcompacto familiar premium que comparte plataforma con su primo el BMW X1, de ahí sus dimensiones, 4,44 metros de largo por 1,84 de ancho, 1,63 metros de alto. Si quieres un coche para el día a día, incluso para viajar, un coche amplio, familiar, este es el ideal, con esos rasgos icónicos de Mini. Pues aquí tienes el Countryman, este para que veas es un Mini Countryman Classic, con paquete S en equipamiento que veremos ahora dentro, así que vamos a echarle un vistazo. Bueno amigos, deciros que dentro de este Mini Countryman C estamos en un acabado Classic, como os decía. Tenemos un espacio bastante holgado en las plazas delanteras, en las plazas traseras también vamos bastante bien de espacio. Acordaros que el tamaño es generoso, ya que estamos en la plataforma de su primo el BMW X1. En el maletero tenemos 450 litros. A destacar en este acabado clásico, un paquete S, tenemos este volante de rasgo deportivo con esta pantalla mini OLED inconfundible con las funciones básicas en la parte inferior. Tenemos esta tela combinada negra y azul que le queda, bueno, de maravilla, con piel y tela en los asientos, y bueno, este techo le da una luminosidad increíble. Bueno amigos, ahora vamos al volante de este Mini Countryman C. Hablaros ahora un poco de su motor. Estamos ante el 1500 turboalimentado 3 cilindros con mild hybrid, con un pequeño motor eléctrico que le aporta 19 caballos y así conjuntamente 170 caballos de potencia, en el que los mueve con soltura. No sé si podéis oír, mirad cómo responde. Bueno, tengo que desacelerar ahora, pero responde de maravilla. Es pisar el pie, daros cuenta que son 170 caballos, pero estamos también ante un sub, pues ya de unas dimensiones tamaño X1, ¿no? Que en este caso son 1600 kilos. Creo que se mueve con soltura, bastante bien. Deciros también, resaltar que estuve andando bastante a la mañana por ciudad. Ya sé que hoy en día los convertidores de par, o sea, los cambios de doble embrague, que funcionan a las mil maravillas, en este coche me pareció una delicia, porque anduve a la mañana por ciudad y lo que es andar maniobrando, incluso subía por una subida muy despacio, dejas de acariciar el pie del acelerador y ya mete marchas largas, solo volver a acariciarlo ya, como si te adivinara el pensamiento, ya está cogiendo marchas cortas, con una suavidad increíble. Y ahora, bueno, ahora voy por una carretera secundaria, que es donde disfrutamos los que nos gusta conducir. Se mueve con soltura, no me parece un coche pesado al volante, ese es 1600 kilos, me parece por curvas no balancea, no lo encuentro un balanceo, un cabeceo, hace lo normal que tiene que hacer, vaya. Y deciros que bueno, me parece un coche bastante cómodo. El motor es el mismo que viene en el BMW Serie 1 y bueno, me parece bastante correcto. La respuesta, el comportamiento en curvas, que ya os digo, no lo siento, no lo veo pesado para nada en el volante. Incluso, claro, después depende la manera de conducir de cada uno, eso está claro, depende lo pasado que entres, pero el coche va sobrado de todo un comportamiento. O sea, si te dedicas a andar a velocidades legales, que es como se debe andar,
y bueno, cualquier respuesta de acelerador, el coche, o sea, responde para hacer cualquier maniobra con soltura. Después me ha parecido un coche muy espacioso, así que llevas unos minutos conduciendo, yo voy estirado de todo, atrás va un espacio impresionante y es un coche que, si te gusta el rollo Mini, la personalidad característica de Mini y tal, y quieres, no te tienes por qué privar, aunque quieras un coche grande, porque tienes el Countryman, que es un coche bastante acertado. Si quieres la personalidad de Mini junto con un coche familiar. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima.